Bien, nosotros vamos a ver lo que es algunos conceptos vinculados a control interno del área funcional créditos y del área funcional ventas. Si bien todavía no han terminado de ver todos los procedimientos vinculados a ventas, y en realidad normalmente esta clase se daba cuando uno concluía con todos los operatorios de ventas, y ustedes están viendo recién créditos en mensualidades y la venta vinculada al crédito en mensualidades, que es una venta minorista, con una orden que puede ser que el cliente retire en el salón de ventas con un empaque el producto, o bien lo retire de alguna otra sucursal utilizando una orden de entrega, o se lo manden a domicilio. Después van a ver lo que es la apertura en cuenta corriente, que es en la parte de cuenta corriente, y la autorización de la venta en cuenta corriente, que es lo que ya han visto. Y luego van a tener la oportunidad de ver la devolución de venta, que eso es la semana que viene. Entonces, en realidad, con eso estaríamos concluyendo las operatorias de crédito en mensualidades con su correspondiente operatoria de venta, y apertura de cuenta corriente, y lo que es la venta en cuenta corriente y la devolución de la venta, que el modelo que está planteado es la devolución de la venta en el caso de una venta en cuenta corriente. Más adelante vamos a ver la devolución de venta en el caso de la venta de contado, pero porque todavía está faltando que vean lo que es la venta de contado, con la venta a través de efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Entonces, este año hemos incorporado, cosa que no teníamos el año pasado, una operatoria de la devolución de venta en el caso de la venta de contado. Bueno, entonces, en realidad, digamos, muchos de los conceptos que vamos a ver hoy, que tienen que ver con control interno, es aplicable incluso a transacciones que todavía ustedes no las han visto. Pero de todas maneras, lo mismo les va a servir. Digamos, porque vamos a trabajar más que todo con indicadores que nos permiten desarrollar las acciones de control. Eso por un lado. Lo otro importante es que lo que veamos acá son modelos, o sea que en definitiva ustedes pueden encontrar en la bibliografía otros ejemplos tanto de indicadores como también otros ejemplos de acciones de control. Entonces, empezamos, digamos, primero con el tema de las acciones de control para el área de créditos. Todo lo que vamos a ver ahora también les va a servir para desarrollar las matrices de control interno. Tengan presente que la matriz de control interno, que ya hemos visto cómo se la arma, ya la pueden realizar no solamente para las transacciones de compras y pagos, sino que también ya la pueden realizar para las transacciones de créditos y ventas. Bueno, ¿por qué es importante el control interno en el área de créditos? Bueno, acá cuando hablamos de control interno, no solamente vamos a hablar del control interno vinculado a un área funcional, sino que estamos hablando del control interno vinculado a una transacción, que es la transacción de crédito, del otorgamiento de crédito, y que también tiene que ver con una partida muy importante, un rubro muy importante de nuestros estados patrimoniales. ¿Por qué? Porque las cuentas por cobrar, llámese que el cuenta por cobrar sea un crédito en cuenta corriente o un crédito en mensualidades, siempre nos vamos a posicionar en los dos modelos que ustedes han visto a través de los circuitos. Pero es aplicable a cualquier otro tipo de crédito, ¿no? Entonces, este concepto de crédito o de las cuentas por cobrar puede estar constituyéndose en uno de los más importantes componentes del activo de una empresa, ¿sí? En determinados rubros en donde de pronto es muy baja la operatoria de ventas de contado o con tarjetas de crédito, los deudores por ventas o los créditos por ventas, ya sea que venga de un crédito en mensualidades o de un crédito en cuenta corriente, y sobre todo de un crédito en cuenta corriente, constituyen el principal componente del activo de un estado patrimonial de la empresa. Por otro lado, digamos así, como ustedes saben, como la característica del crédito
es que nosotros damos, digamos, vendemos un producto con un crédito de por medio, con la promesa de pago de que vamos a percibir ese monto, ya sea en mensualidades o en cuota, o después de X cantidad de días. En una cuenta corriente puede ser a 30, 60, 90 días. Entonces existe por parte del deudor o del tomador del crédito o del cliente, llámese así, cualquiera de estas denominaciones, existe una obligación de pago. Cuando ocurre este tipo de transacción, siempre hay un mayor valor cuando vamos a recuperar eso que le llamamos el interés. Los intereses por el tiempo de financiación, que son los intereses por la financiación, los intereses financieros, constituyen uno de los componentes de nuestro estado de resultados. ¿Por qué? Porque constituye uno de los componentes de los ingresos. Entonces, conforma el estado de resultados de una empresa, ¿sí? Y si estamos hablando de que el crédito no se pagó en tiempo y en forma, incluye también los intereses por la mora. Y eso también es un componente del rubro de ingresos dentro de nuestro estado de resultados. Por otro lado, desde el punto de vista del análisis financiero de una empresa, algunos aspectos de esto lo han visto con el profesor cuando vieron, con el profesor Alejandro cuando vieron tesorería, es que constituyen dentro de lo que es el análisis financiero de la empresa, los créditos son los segundos en orden de liquidez. Primero tenemos como primer componente las disponibilidades, llámese nuestros saldos de caja, efectivo, o nuestros saldos de cuentas bancarias. Como primera medida, esas son nuestras disponibilidades, estos son conceptos de contabilidad. Y luego tenemos en el segundo orden de la liquidez los créditos. Sobre todo los créditos a corto plazo. ¿Cuáles son los créditos a corto plazo? Son créditos que se hacen, que se cobran en el término menor a un año. Entonces, por otro lado, otro componente que es importante que lo tengamos en cuenta, que ya lo vimos en la clase cuando vimos el área funcional, es que vinculado a los créditos aparece un riesgo importante, que es el riesgo de no cobrarlos a esos créditos. Por un lado puede ser no cobrarlos en el tiempo que se ha pactado con el cliente, entonces hay un riesgo de cobrarlo a destiempo. Después tenemos el riesgo de no cobrar el importe que habíamos previsto, o sea que el importe acordado, convenido, se tenga que ser menor para poder realmente cobrar algo. Y por último, la posibilidad, que es la que menos queremos, es que directamente no cobremos. Entonces ese crédito ha pasado a ser un crédito incobrable y por lo tanto una pérdida. Todos estos componentes, estas situaciones o estas características hacen que debamos definir un adecuado sistema de control interno cuando tengamos que diseñar el área funcional crédito, cuando tengamos que diseñar los procesos vinculados a crédito, cuando tengamos que diseñar las normas y las políticas, cuando tengamos que diseñar el sistema de organización o el sistema de decisiones vinculado a las transacciones crediticias. Bien, acá recordemos un poco lo que habíamos dicho. En el caso de cuentas por cobrar, hablábamos de que la característica de los créditos era que se basaban en la confianza y que afrontaban un determinado riesgo. La otra que teníamos acá es que representaban de alguna manera la idea de que existía una promesa de cobro, sería a un determinado plazo que es convenido con el cliente. Y que todas estas son las características que ya vimos en la clase del área funcional crédito. Dentro de este tipo de transacción aparece lo que se llama el riesgo de crédito. El riesgo de crédito se define, como lo venimos enunciando, en aquella pérdida prevista o natural, digamos así, o esperada, de que se produzca algún tipo de incumplimiento, que es lo que veníamos diciendo, a lo convenido con el cliente. Y esos incumplimientos pueden pasar por no cobrar todo lo que se había convenido, cobrarlo en un tiempo mucho mayor a lo que se había convenido, o directamente no cobrarlo. Bien, ¿cuándo aparece? Esos son los que llamamos pérdidas esperadas. Y cuando uno hace análisis del cliente, que esto ya lo han visto con los profesores en las clases prácticas, cuando uno lo analiza y lo evalúa al cliente,
tiene que evaluarlo y analizarlo si ese cliente va a estar en condiciones de cumplir con el crédito que está tomando. Entonces, cuando nosotros más exigentes seamos en el análisis, más seguridad vamos a tener de que vamos a poder cobrar esos créditos. Entonces, cuando nosotros, pero siempre hay un porcentaje probable de que no lo vayamos a cobrar o que no lo vayamos a cobrar en las condiciones que estaban convenidas y pactadas, porque es real esto. No podemos pensar que una empresa, sobre todo aquellas empresas que tienen una altísima cartera de créditos, por ejemplo, los créditos mensualidades que dan acá en Tucumán las casas, todas las casas que venden artículos del hogar, sobre todo las casas de artículos del hogar que son de empresas tucumanas, o por ejemplo las que comercializan tecnología, o las empresas que comercializan vehículos pequeños como ser motos, bicicletas. Esas empresas trabajan con créditos en mensualidades a determinado X cantidad de meses. Entonces siempre hay un porcentaje estimado y de acuerdo a las estadísticas de posibilidad de incobrabilidad. Eso es lo que entra dentro de la franja de la pérdida esperada. Pero puede ocurrir que existan acontecimientos que hagan que esa pérdida sea inesperada, hasta llegar a un alto porcentaje de incobrabilidad. Entonces, y esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, este año. Este año, muchas empresas que tenían concedidos créditos en mensualidades, y en el caso de empresas con créditos en cuenta corriente dados a otras empresas, han tenido un alto nivel de morosidad, dadas las circunstancias que estamos atravesando, de una importante disminución de ventas, de una importante disminución de actividad. Entonces eso ha ocasionado que esos clientes dejen de pagar, en algunos casos se demoren, digamos, en pagar, y en otros casos directamente no tuvieron capacidad ese cliente para cumplir con las empresas, y por lo tanto se han convertido en incobrables. Entonces ahí hay una pérdida de características inesperadas, y entonces, ¿cuál es la idea? Que el sistema de control interno prevea este riesgo de crédito y a través de los diseños de las acciones de control podamos minimizarlo. La idea es poder minimizarlo. A partir de aquí vamos a ver algunos indicadores que uno tiene que, ¿qué dijimos cuando abrimos el tema de indicadores? Los indicadores son es el semáforo que tenemos dentro de la empresa y que sobre todo lo utilizan quienes tienen algún nivel de responsabilidad. Un jefe de ventas, un jefe del área créditos, un gerente financiero, un gerente administrativo, un gerente comercial. Por eso es que el desarrollo de los indicadores normalmente lo utilizan quienes tienen algún nivel de conducción o de autoridad, digamos así, para sus procesos de supervisión y de revisión. Cuando los encargados de algún sector o de algún área quieren hacer sus procesos de supervisión, utilizan los denominados indicadores. Obviamente los indicadores tienen que estar desarrollados antes, digamos. Es como se va desarrollando como un conjunto de indicadores por área, por cada uno de los jefes, por cada uno de los responsables, cada uno de los dueños de todo un proceso, y a través de los indicadores le permiten evaluar ese sector o ese proceso. Bueno, cuando esos indicadores están con luces amarillas o rojas, es porque nos están indicando algo. Entonces nosotros o tenemos que reforzar los controles allí, o tenemos que ver qué está sucediendo, porque en una de esas estamos ante una situación de fraude, de irregularidad o de error. Lo mínimo sería un error, pero lo más grave sería un fraude. Entonces, los indicadores en el área de créditos tenemos nuevos clientes sin antecedentes y ni ligajo. Esto es muy común en los créditos en mensualidades, por ejemplo, cuando de pronto el cliente que se acerca a sacar un crédito porque está por comprar una heladera es amigo del vendedor y es amigo también de la persona que lo atiende, o es amigo de la persona que lo atiende, del empleado del área de instrumentación de crédito. Entonces, de pronto, el pedido de la documentación necesaria para poder analizarlo no se hace adecuadamente, o de pronto
no se le exige adecuadamente a ese cliente, o de pronto adrede no se recibe la documentación porque el cliente de pronto no la tiene. Entonces, de pronto se pide el recibo de sueldo, supongamos, pero no se le pide el certificado de trabajo. Entonces, en esas situaciones, nuestros legajos van a estar incompletos. Nuestros legajos no van a tener lo suficiente documentación o el respaldo de los antecedentes de ese cliente. Entonces, de tanto en tanto se tiene que hacer un control de legajos. Esto no es algo que se hace todos los días, pero de pronto, una vez al mes, se puede hacer desde la auditoría interna o desde el jefe del departamento créditos, en su proceso de supervisión, un control de todos los legajos y focalizarse en aquellos legajos que están incompletos. O sea, ojo, esto no solamente se puede hacer en los legajos documentales, sino también en los legajos electrónicos. Entonces, cuando me aparece un legajo que no tiene la documentación, o de pronto lo único que tiene el legajo es la copia del DNI del cliente, entonces, ¿qué hace el jefe del departamento crédito en esa instancia? O el auditor interno que esté haciendo la auditoría lo separa para revisar todas las operaciones vinculadas a ese cliente. Clientes con datos compartidos y distinto código o un mismo código para varios clientes. Esta es una actividad de control, este es un indicador que surge de una actividad de control que está exigida por la UIF, por la Unidad de Información Financiera, cuando desarrolla las normas, la UIF, para todas las empresas que están bajo su fiscalización, establece uno de los contenidos imprescindibles a llevar a cabo dentro de los controles, son lo que se denomina el conocimiento del cliente. Y dentro de lo que se denominan los manuales de lavado, que las empresas que tienen fiscalización de la UIF tienen la obligación de tener los manuales de lavado, hay todo un capítulo que se desarrolla para la identificación y conocimiento del cliente. Y una de las medidas que se propone así, es que se verifique que un cliente, digamos así, tenga un mismo código y que se haya imputado a ese mismo código varios clientes. Esto en general esconde la posibilidad de que un cliente, digamos, sean distintas razones sociales, pero de pronto están usando el mismo nombre de fantasía. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Que puede haberse hecho por error desde el propio sistema o se puede haber hecho en forma intencional. Dado que tengo un nombre de fantasía de la empresa, vinculo el código al nombre de fantasía. Pero aquí que dentro de ese nombre de fantasía tengo una razón social para un cliente minorista, tengo una razón social incluso para un distribuidor, supongamos, y una razón social para un mayorista. Sin embargo, todos utilizan el mismo nombre de fantasía. Entonces el código se asoció al nombre de fantasía y no así a las distintas razones sociales. Entonces, esto de alguna manera, ¿qué implica? Que no voy a poder hacer un adecuado seguimiento del comportamiento de este cliente vinculado a su razón social o vinculado a su razón social. Por eso es que una medida de control en ese caso es trabajar siempre con cliente. Lo que lo identifica el cliente es el quit. Entonces, por el quit, como a nosotros el DNI, digamos, o cada uno de ustedes también tiene digamos, una clave de identificación que lo contiene el DNI, entonces eso es único. En el caso de las empresas, lo que es único es el quit. Entonces, los códigos no se tienen que asociar a nombres de fantasía. Los códigos no se tienen que asociar de pronto, incluso a la razón social, sino que se tienen que asociar al quit. Y de esa manera nos evitamos tener, por pronto, un mismo código del cliente. Acuérdense que todo el seguimiento que se hace a un cliente se lo hace desde el código. Cuando emiten la nota de venta, se toma el código del cliente y trae los datos del cliente. Cuando se emite una factura, se toma el código del cliente y se emite la factura. O sea, todo surge a partir del código del cliente. Por eso es muy importante la congruencia o la consistencia en el manejo de los códigos respecto de los clientes. Y el otro caso, digamos así, que se puede llegar a dar, es el caso de clientes
en donde de pronto tienen distintos códigos y resulta que es un único cliente. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Y esto sucede en clientes que están operando, supongamos, en distintas sucursales. Entonces, de pronto, es un cliente que opera en la sucursal Salta, en la sucursal Jujuy, en la sucursal Santiago, en la sucursal Tucumán. Y como dijimos, podemos tener las instrumentaciones de crédito desconcentradas por sucursal. Entonces, de pronto, cuando el cliente aparece en la sucursal Salta, se le da un código. Cuando el cliente aparece en la sucursal Tucumán, se le da otro código. Y resulta porque no hay integración de la información. Entonces, y resulta, entonces tenemos que una sola razón social, supongamos un mayorista de juguete, pero que está operando en 3 sucursales, tienen cada una de esas sucursales un código distinto. Entonces, ¿esto qué haría de alguna manera? Que de pronto yo le estoy concediendo un margen para operar en cada una de las sucursales, pero resulta que como único cliente no debió tener la cantidad de márgenes que tenía por cada una de sus sucursales. De alguna manera, eso evita que se haga un adecuado control del margen. ¿Cuándo se puede hacer esto? Digamos así, cuando nosotros no tenemos bien definido ni las políticas, ni tampoco tenemos bien definido el sistema de información que se está utilizando. Por eso es muy importante la definición del sistema de información. La falta de revisión independiente de condiciones de financiación, pago y precio es cuando nosotros, por ejemplo, cuando autorizamos la operatoria de la nota de venta, que ustedes ya lo han visto, ese procedimiento, decimos que las condiciones de financiación del cliente, si está en condiciones para poder acceder a un crédito por esa operación de cuenta corriente, lo va a hacer el área de créditos, o sea, concesión de crédito. Sin embargo, si el cliente ha cumplido o no ha cumplido con los pagos, y por lo tanto lo vamos a recibir a la información desde el sector cobranzas de tesorería. O sea, tenemos el análisis, lo hace otro sector, que es la tesorería. Y de pronto, si el cliente está accediendo a los precios que se habían pactado con él, esa revisión o ese control lo va a hacer el área de ventas, cotizaciones y clientes. Entonces, ahí de alguna manera estamos tratando de mantener la revisión independiente según cuál sea la parte del proceso que se está controlando. Financiación, cobranzas, precios que utiliza, etc. Otro elemento a tener en cuenta es cuando nos llame la atención, cuando un empleado va a cerrar una operación de créditos o de venta en algún lugar inusual que no es el ámbito propio de la empresa. Eso también es un llamado de atención. ¿Dónde cerraste la operación inmobiliaria? Mirá, la has cerrado en un bar. ¿Dónde cerraste la operación de venta de un vehículo? La cerré en tal lado. O sea, esas situaciones raras, digamos, o extrañas, se convierten en luces amarillas. La gestión indebida de los deudores morosos es cuando en realidad no tenemos definidos los procesos en forma adecuada. Entonces, queda a criterio, esto es muy importante, las definiciones de los procesos, para poder hacer tanto el seguimiento de los clientes, que es el punto que sigue, o como también el seguimiento de los deudores morosos o con problemas. Por ejemplo, una de las criterios que hay que definir dentro de las políticas, y por otro lado eso da lugar a un procedimiento, es, bien, ¿en qué momento empiezo la gestión de cobranza del cliente? El cliente se atrasó en su cuota, espero que venza el mes, la inicio después que el mes ha pasado, el crédito, la cuota vencía el 10 del mes, pero resulta que yo defino, empiezo la gestión apenas finalizado el 10 de cada mes y no ingresó la cuota, o la inicio cuando finaliza ese mes, o la inicio cuando ya ha transcurrido 40 días, ¿qué tipo de gestión se va a hacer? Digamos, si se va a llamar primero por teléfono, si después les voy a mandar un correo, si ahora voy a utilizar, por ejemplo, un WhatsApp para que me quede la constancia a través de una comunicación, digamos, vía celular, si es que le voy a mandar, en qué momento le mando la carta documento, que es el primer comprobante de comunicación fehaciente, o la carta documento, en qué momento pasa a los abogados de la empresa,
¿Qué hacen los abogados, ya sean que sean propios o sea un servicio que está contratado porque es un servicio tercerizado? ¿En qué momento iniciamos las acciones legales? Digamos, todo esto tiene que estar definido en el procedimiento para que se pueda hacer un adecuado seguimiento. Y es muy importante utilizar en este caso sistemas y determinada tecnología. Uno de los sistemas que se utiliza para llevar el seguimiento de cada uno de los clientes, sobre todo cuando tenemos clientes en cuenta corriente, es lo que es el CRM, que sé que con el profesor han visto una pequeña enunciación, pero es un sistema, digamos así, un software, que permite ir dejando todo lo que es la gestión con el cliente, y en este caso, cuando estamos haciendo gestión de cobranzas, es muy importante utilizar este tipo de tecnología. ¿Por qué razón? Porque nos queda plasmado en el sistema y en cualquier momento el jefe de ventas o el jefe de crédito puede ir y verificar cuál es los pasos o el seguimiento que se le hizo a cada uno de esos clientes o a esos créditos. Lo otro importante es tener muy claro las políticas de otorgamiento de los créditos. No es que las políticas queden a criterio de cada persona. Por ejemplo, según la cara del cliente es el crédito que le voy a dar. Cuando hay mucho de definiciones de ese tipo, es muy difícil el control posterior. Este tipo de falta de políticas de otorgamiento de crédito se da mucho en empresas pequeñas, en empresas familiares, donde de pronto el padre trata de una manera el otorgamiento de créditos a sus clientes, e incluso podemos hablar de empresas que están otorgando cuentas corrientes, y de pronto uno de sus hijos lo trata de manera diferente y otro. Eso es anárquico, y eso no permite hacer un control posterior, y tampoco permite determinar responsabilidades, porque de pronto, si bien una empresa que es familiar y el padre es uno de los gerentes y uno de sus hijos es el otro gerente, y ellos saben, porque entre ellos conocen, y esas son las pautas de trabajo que han decidido asumir, cada uno tiene libertad para poder hacer este tipo de políticas de acuerdo al cliente, pero ese tipo de situaciones también puede ser aprovechado por otros empleados que como lo conocen, y luego cuando surge alguna situación poder decir, no, pero eso lo autorizó tu papá, no, pero eso lo autorizó su hijo, y así sucesivamente. Entonces, es muy importante la definición de las políticas en los otorgamientos de los créditos. Otras cuestiones tendrían que ser, bueno, estos son otros indicadores. Por ejemplo, estos son indicadores que tienen que ver con las estadísticas. Las estadísticas se elaboran a partir de las bases de datos. ¿De qué bases de datos? Por ejemplo, de la factura. Nosotros tenemos una base de datos, un archivo transaccional que se llama facturas por ventas. Entonces ahí podemos separar, digamos, todas aquellas facturas por ventas de los créditos en mensualidades. Podemos separar todas las facturas por venta que hicimos por las cuentas corrientes. Entonces, y ahí, a partir de ahí, analizar los créditos que se le concedió a cada persona a partir de las bases de datos, incluso de créditos aprobados y de créditos rechazados. Entonces, cuando encontramos montos que han sido, cuando hacemos el análisis de crédito por empresa o hacemos el análisis de crédito por persona y vemos montos extraños o excepcionales, nos tienen que llamar la atención. Y eso en ese tipo, entonces vamos y verificamos esas operaciones. Con ventas a clientes con límites de crédito excedido. Esto es cuando dimos una política de que no se iba a dar en determinado tiempo, supongamos, aumentos de margen. Por lo tanto, los créditos, las operaciones de venta, se tienen que dar dentro del límite de crédito acordado. Por ejemplo, un margen determinado. Y de pronto, cuando hacemos el control de un trimestre, nos encontramos con que hay operaciones que se han excedido en el margen. Esto puede ser, de pronto, por una situación intencional, o puede ser porque el sistema no está preparado de pronto para tener una adecuada información. ¿Por qué? Porque nosotros podemos definir que el margen, de pronto, se integra, es decir, que el margen no se, por ejemplo, en el caso de las empresas que reciben en las cobranzas
valores diferidos, o sea, lo que se denominan los cheques a fecha, normalmente hay muchas empresas que no liberan el margen, o sea, no lo desocupan, diríamos, sería la palabra no muy técnica, digamos, pero no se libera el margen hasta que el cheque no ha sido totalmente cobrado. Entonces, si eso, entonces de pronto se otorga una operación de venta, se autoriza una operación de venta en cuenta corriente con un margen que está excedido, porque de pronto, no, y el exceso se ha dado porque de pronto no se han depurado todavía los cheques diferidos, o al revés, digamos, sin considerar los cheques diferidos, he autorizado la operación de venta. Entonces, es muy importante hacer el seguimiento de estas estadísticas. Lo mismo que clientes de créditos superiores a X monto. Nosotros decidimos en determinado momento decir, no, bueno, vamos a hacer un análisis de todos los clientes cuyos créditos han sido superiores a un determinado monto y se hace una revisión. Clientes con saldos inconsistentes es que no hay relación entre los saldos lo vemos directamente del archivo cuentas corrientes cliente. En el archivo cuentas corrientes cliente o en el archivo créditos en mensualidades, clientes con créditos en mensualidades, podemos tener o hacer un análisis del saldo. Es como aplicar un filtro en una planilla de Excel, digamos, pero esto se lo hace desde los sistemas. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, que nos filtre todos aquellos clientes que tienen un saldo mayor a X monto. Y eso los consideramos inconsistentes. ¿Por qué? Porque vamos y vemos si tiene relación con sus operaciones de factura y con sus operaciones de notas de venta. Y esto nos tiene que llamar la atención para ver si no hay algún tipo de error o hay algún tipo de irregularidad. Lo otro es la antigüedad de los créditos. Esto también es muy importante porque si la empresa tiene políticas claras respecto a la morosidad y a cuándo se determina un crédito incobrable, no deberíamos tener saldos con una muy importante antigüedad. Variaciones inusuales en los límites de crédito, bueno, es lo mismo, es todo lo que teníamos que ver con las estadísticas. Bueno, esto es lo que teníamos que ver con respecto a los indicadores de crédito. ¿Por qué hacemos el análisis del área funcional crédito junto con el área funcional ventas? Porque están muy vinculadas en las operatorias que vamos viendo, a las transacciones que estamos viendo, y en realidad porque van como, van en paralelo, digamos, en las transacciones. O sea, dadas las ventas, tiene razón de ser la existencia del crédito. Si no vendemos, digamos, a crédito, no existirían los créditos. Entonces, por eso el análisis se hace de manera conjunta. Ahora vamos a ver lo que serían los indicadores para el área de ventas. Para el área de ventas, pérdida de clientes y motivo aparente. Esto es cuando nosotros llevamos una cartera de clientes en cuenta corriente más o menos estable. Esto ocurre, supongamos, con una empresa mayorista que vende, supongamos, pintura o artículos de ferretería, mayorista, sobre todo pintura, supongamos, y que de pronto tiene como clientes en forma permanente 10, 12, 15, 20 pinturerías, que son las pinturerías, serían los comercios minoristas. Y de pronto empieza a tener algunas pérdidas de esos clientes sin que estén claros los motivos por los cuales nos abandonan como clientes. Entonces, ese tipo de situaciones hay que indagarlas. Puede ser que haya sido mal atendido por los vendedores, puede ser que el cliente venga pidiendo un determinado producto y nosotros no se lo estamos vendiendo, porque de pronto el cliente está pidiendo una determinada calidad y la empresa no está comercializando esa calidad. En una de esas, para no perderlo al cliente, siendo un cliente importante, se tendrá que replantear el tema de qué tipo de productos comercializa, etcétera. O sea, eso hay que analizar por qué se pierden los clientes. Y el otro es el reclamo de los clientes, que esto tiene que ver más que todo con la venta minorista. El alto reclamo de clientes, sobre todo, puede ser en las ventas minoristas, ya sea de contado, con tarjeta de crédito o en créditos en mensualidades, cuando nos reclaman por la atención de los vendedores, porque cuando nos reclaman que la calidad de los productos, el estado de los productos, cuando nos reclaman de pronto
la falta de explicación adecuada de la documentación que se tenía que traer, el tiempo de espera, o sea, todo este tipo de situaciones que el cliente se manifiesta de alguna manera marcando situaciones negativas para la empresa. ¿Y esto cómo se lo puede hacer? Bueno, podemos tener el libro de quejas tan antiguo que se tenía en algunas empresas todavía, o podemos habilitar un buzón a través de correo electrónico o a través de un 0800, en donde el cliente pueda hacer, o un servicio de post-venta, en donde el cliente pueda manifestar su reclamo, ¿sí? Por ejemplo, yo les cuento, yo hice otra cosa, esto es muy importante ahora que ha avanzado todo lo que es el comercio electrónico. Entonces ahora las operaciones que se han realizado en este año son mucho más las operaciones de carácter electrónica en el comercio a través de plataformas, más que lo que sería la venta presencial. Entonces, de pronto, uno puede hacer un pedido, a mí me ha pasado, concretamente de hacer un pedido que tenía 2 artículos y me llegó uno solo a través del correo que me habían indicado. Cuando veo que llega un solo artículo, hago el reclamo, pero para eso me habían habilitado un correo y un número para poder hacer el reclamo vía correo electrónico o bien el reclamo a través de un 0800. Entonces, esas modalidades que tienen las empresas son para recabar justamente la opinión y las sugerencias de los clientes. Después viene la correlatividad numérica. Hoy por hoy, con la emisión de todos nuestros comprobantes a través de los sistemas, es medio extraño que tengamos estas situaciones de falta de correlatividad en la numeración de los comprobantes, pero puede ocurrir que tengamos nuestros sistemas no tan confiables, nuestros software de gestión no tan confiables. Entonces, a pesar de que tenemos una emisión automática desde el sistema de nuestros comprobantes, es importante controlarle la correlatividad. Y esto se lo puede hacer aplicando un software de auditoría sobre la base de datos, por ejemplo, de la factura, sobre la base de datos, por ejemplo, de las notas de venta, sobre la base de datos, supongamos, de las notas de devolución, o sea, o sobre los remitos, o sobre las órdenes de entrega, porque son todos los documentos que nosotros emitimos y a los cuales les podemos hacer el control de la correlatividad. Eso por un lado, aplicando algún sistema de control sobre una base de datos, pero también podemos hacer que quien maneja en el proceso la gestión de la operación verifique la correlatividad del comprobante. Estamos hablando de la persona, o sea, del empleado que va a recibir un comprobante y verifica la correlatividad numérica de esos comprobantes. Esto ocurre cada vez menos, pero para empresas que todavía no tienen un avance importante en la tecnología, este control es de características manuales, o sea, lo hacen las personas, ¿sí? Por supuesto que si a mí me falta un comprobante, bueno, resulta que sí, hago el control y resulta que el comprobante no está. Tengo que ir a ver qué ha sucedido, ¿no es cierto? No vaya a ser que con ese comprobante se haya efectuado una venta que no esté, supongamos, se haya emitido una nota, me esté faltando el número de una nota de venta, y resulta que con esa nota de venta me está faltando el número de la correlatividad, de alguna manera la nota de venta sí existe, y a través de esa nota de venta se ha efectuado y a través de esa nota de venta se ha efectuado una venta que no está informada o registrada. Documentos duplicados. Todos los documentos que nosotros emitimos pueden llegar a ser duplicados, o sea, remitos, facturas, notas de venta. Obviamente, vuelta de nuevo, por los sistemas actuales es más difícil, pero podemos encontrar personas que incluso pueden alterar nuestros sistemas y tener comprobantes duplicados. Entonces, un comprobante, supongamos, el original es el que se registró adecuadamente y resulta que el duplicado permitió que se haga otra operación melliza con otros valores, con otros productos, o sea, estamos ante una operación melliza. Y más aún si de pronto el duplicado se me da en la factura y o en la nota de venta y de pronto en el remito. Es real
que este tipo de situaciones de duplicación de comprobante en las facturas, hoy por hoy es mucho más difícil poder hacer este tipo de fraudes o de irregularidades, porque la emisión de facturas se hace directamente desde los sistemas de AFIP, o sea, a través de las facturas electrónicas. Pero en todos los otros comprobantes que no tienen este tipo de emisión, ejemplo, una nota de venta, sí es factible poder hacer este tipo de irregularidades. Remitos no asociados a facturas o notas de venta. Todos los remitos tienen que estar asociados. Los remitos implican la entrega de bienes. Los remitos implican que nosotros sacamos bienes de nuestros stocks y se los dimos a alguien. Ya sea que se los vayamos a dar al cliente o el remito se hizo porque el bien fue al servicio de reparación o al service porque de pronto el bien todavía está en una garantía. Entonces, todos los remitos tienen que estar asociados a una factura, a una nota de venta, digamos así, o a una determinada autorización. Entonces, de pronto hay empresas que tienen como modalidad emitir remitos durante todo el mes y hacen una sola facturación por la totalidad de los remitos emitidos a ese cliente a fines de mes. Entonces, ¿cuál es el control que tenemos que hacer acá? Al cierre del mes tenemos que revisar el último día o el penúltimo día, un día 28, 29 o 30, revisar todos los remitos que tengan su correspondiente facturación. Si no la tienen, tenemos que ver qué ocurrió, ¿sí? Esta es una modalidad que utilizaban y que algunas todavía utilizan las empresas comercializadoras de motos, que hacen los remitos y facturan recién al cierre de cada mes. Obviamente, por normas fiscales, la factura y el remito deberían estar emitidos, por cada remito emitido en un mes debería estar debidamente facturado. ¿Por qué? Porque se hizo la entrega del bien. El remito implica la entrega del bien. Distinto es que primero se haya hecho la factura y que la entrega esté demorada. Digamos que esos son los casos donde de pronto, hasta incluso yo puedo haber tenido un anticipo que congeló precio, el anticipo que fijó el precio, lo facturé, luego me cancelaron el saldo, también facturé, pero de pronto tengo demora en la entrega del bien. Entonces, el remito es posterior a la factura. En ese caso, lo mismo, tengo que tener todos los remitos vinculados a una factura y a una nota de venta. ¿Cómo lo solucionamos a esto desde el punto de vista del procedimiento? Cuando diseñamos los comprobantes, tenemos que diseñar en el comprobante la trazabilidad de la operación. ¿Y eso qué decimos? Bueno, que cuando emitimos el remito tenga el número de la nota de venta. Y cuando emitimos la factura, que haga mención al número de remito y al número de nota de venta. Si fuese una operación en donde primero facturamos y luego emitimos el remito, que es el caso que mencionaba, que las entregas sean con posterioridad, vamos a tener que en el momento de la factura el sistema me inserte el número de la nota de venta y que al momento de que emita el remito me inserte el número de la factura y de la nota de venta. Esa forma de trabajar en el desarrollo del procedimiento a través del sistema me permite, por un lado, hacer la trazabilidad de la operación, o sea, hago cómo se conecta cada uno de los documentos que se han utilizado en la operación, y por otro lado, me permite minimizar el riesgo de que existan remitos entregas de bienes o remitos no asociados a la correspondiente factura. La diferencia de saldo del cliente respecto a información del cliente es cuando nosotros conciliamos nuestros números con el cliente en cuenta corriente. Y esto lo hacemos a través de los ya famosos resúmenes de cuenta. Entonces, esto es una práctica como imprescindible cuando trabajamos con clientes en cuenta corriente. Emitirles todos los meses el resumen de la cuenta corriente, enviarla y pedirle que nos la valide, que nos la consolide, que nos la conforme. Algunas empresas esta modalidad la tienen incorporada y lo hacen todos los meses, más aún ahora que todo es de característica, no necesitamos imprimir nada.
todos los archivos, los documentos se mandan a través de un correo electrónico. Incluso hay empresas que tienen directamente habilitadas sus páginas en donde el cliente puede ingresar y sacar su resumen de cuenta. Ni siquiera la empresa le tiene que enviar, sino que directamente el cliente se conecta a la página de la empresa y directamente a su sitio web, al sitio web de la empresa, y saca su propio resumen. Sabe que tiene X cantidad de días para poder controlarlo, validarlo, etc. Pero es muy importante tener esta conciliación de la información de la empresa con la información que tiene el cliente. Si la empresa no lo hace de esta manera habitual o no lo tiene de alguna manera puesto en su sistema de información, en su página web, digamos así, es mínimamente los auditores internos o la auditoría externa una vez al año tiene que hacer esa conciliación con los datos de los clientes, con la información que tiene el cliente. Y eso se hace a través de una circularización. O sea, yo le mando una circular al cliente diciéndole que me valide el resumen de cuenta. Aumento de notas de crédito, en especial al cierre del ejercicio. Esto es, tengan en cuenta que la emisión de una nota de crédito disminuye el saldo de una cuenta por cobrar. La emisión de una nota de crédito, si el saldo de la cuenta por cobrar, digamos de una venta en cuenta corriente, tenía un X saldo, yo emito una nota de crédito, se disminuye ese saldo. Entonces puede ocurrir que esto se haga, incluso es una de las formas, de los ejemplos en los cuales se producen los fraudes contables. ¿Por qué? Porque cuando de pronto yo quiero no exponer en mi activo un importante monto por deudores por ventas, no quiero tener un activo con un crédito importante de cierta magnitud, puedo utilizar esta modalidad de emitir notas de crédito antes del cierre del ejercicio y de pronto se disminuyen los saldos de los créditos por ventas, ¿sí? Eso puede ser. Pero eso es una decisión de pronto que puede tomar el dueño de la compañía, el director, el socio gerente, etc. Pero también este tipo de procedimientos irregulares también se pueden ser llevados a cabo por un empleado que le emite una nota de crédito para un cliente amigo y de esa manera le reduce el saldo que ese cliente amigo le debe a la empresa. Entonces, es muy importante revisar la emisión de las notas de crédito y sobre todo cómo se hace para el sistema de autorización de las mismas, ¿no? Cómo están autorizadas cada una de las emisiones de notas de crédito. No debería ser habitual y común emitir notas de crédito sin autorización, al contrario. Variaciones inusuales en el monto de venta por cliente en cuenta corriente, estos son estadísticas. Las estadísticas siempre tienen la ventaja que es un seguimiento que se le hace a un saldo, a un monto de venta, a un monto de crédito a través del tiempo. Y uno de alguna manera va viendo el comportamiento de ese saldo, de ese crédito, de ese monto de venta a través del tiempo, meses, años. Entonces lo que puede decir, bueno, meses en términos de si estamos en una situación de cierta inestabilidad, pero incluso cuando tenemos estabilidad económica y de precios en un determinado momento del país, estos análisis estadísticos pueden ser de periodos más largos, semestres, años, etc. Pero entonces eso, todo lo que hace a la estadística y que me implique a mí una luz amarilla, lo que es fuera de lo usual. Costo de transporte y envío sin proporción a los montos de venta. Esto quiere decir cuando de pronto, ¿se acuerdan cuando decíamos nosotros que la empresa se hace cargo del costo de transporte del producto al cliente? Y de pronto me aparece un costo de transporte, una factura del transportista superior, no tiene relación o consistencia respecto al monto de la venta. Eso nos tiene que llamar la atención. Ahora, fíjense que esto solamente va a surgir
si yo hago un vínculo entre los fletes que se ha tomado a su cargo la empresa versus las facturas de los productos que han sido transportados en esos fletes. Si no hago nunca este vínculo, no voy a poder no voy a poder detectar si hay algún tipo de irregularidad o de anomalía. Demoras en la conciliación de las cuentas corrientes de cliente. Normalmente cuando el área contable es la que hace conciliación de las cuentas corrientes. La contaduría tiene, el área contable, el departamento contabilidad, tiene un área llamada sector cuentas corrientes. Si ustedes van a los organigramas que vimos al comienzo, entonces, y estas conciliaciones son propias en las empresas de los sectores administrativos contables. Sectores administrativos contables. Entonces, hacen las conciliaciones de las cuentas corrientes de cliente. Cuando de pronto tenemos sistemas donde todo se hace en línea, o sea, la facturación, el remito, las notas de venta, etcétera, etcétera, entonces si yo pido la conciliación de una cuenta corriente, no debería ser demorada. Yo soy el jefe del área de crédito y necesito que me haga la conciliación de las cuentas corrientes de los 10 clientes de mayor envergadura. No debería demorar en realidad, porque si todos los sistemas los tenemos acondicionados y están en condiciones, quiero decir, y trabajan en línea, no debería ser algo que demore. Cuando hay un proceso de demora es porque hay un problema. O sea, la demora, en este caso, hay un problema. Ese problema puede ser totalmente justificado, como puede ser también algo que en realidad esté ocultando otra situación de irregularidad o de pronto de omisión o de pronto de errores, digamos. Se están arreglando los errores, se están arreglando lo que omití. Entonces, siempre hay que tener atención cuando hay demoras en cuando uno pide una información, en el momento que uno pide un reporte, cuando pide algo y se demora. Hay que analizar las causas de esa demora. En el caso de, que estamos viendo ahora, que inexistencia de lista o políticas de precio, este caso se da mucho cuando las empresas son empresas pequeñas, empresas familiares, donde de pronto la atención de la venta se hace casi de manera individual con el cliente. O sea, para cada cliente un precio, ¿sí? Entonces, esto genera mucho desorden y esto es lo que tenemos que evitar. Entonces, cuanto la empresa tenga mayor tecnología de su información, se va a poder realmente ordenar el hecho de que de pronto exista la lista de precios. Incluso hay empresas que de pronto tienen individualizado determinados clientes con una lista asociada. O sea, al cliente, cuando se lo carga en la base de datos del maestro del cliente, se le asocia una lista de precios. O sea, a estos clientes siempre va con una lista de precios donde es el precio de lista del producto menos un 10% de descuento, ¿sí? Entonces, esa lista de precios que tiene un 10% de descuento ya incorporada está vinculada a determinados clientes, ¿sí? Entonces, eso se hace incluso por sistema, de tal manera de que exista una coherencia en el momento de utilizar las listas de precios. Otra cosa importante respecto a las listas de precios es la actualización. Cada vez que se cambia un precio, no solamente se lo tiene que cambiar en el producto, en la góndola, digamos así, o a través del código de barra, sino también en el sistema donde están incorporadas las listas de precios, para que haya coherencia entre el precio que dice el producto en la góndola respecto al precio que está en la lista. Si ustedes ven, esto no es tan seguro siempre, porque en varias oportunidades ustedes habrán ido a un supermercado y se han encontrado con que el producto tiene un precio en la góndola y cuando van a la caja, el sistema, al momento de tiquearlo al código del producto o la lectora de barra lee el código del producto, el precio es distinto. Y eso es porque el precio del producto de la góndola es distinto del precio del que está en la lista de precios. Lo que ocurrió fue que seguramente se cambió el precio en la lista y no así el precio en el producto en la góndola.
O sea, todas estas situaciones son las que hay que preverlas cuando se definen lo de las listas de precios. Descripciones abreviadas en la factura siempre generan problemas, por eso cuando en la factura es importante que cuando vamos a facturar, y al poner el código del producto me traiga la descripción que tengo cargada en el maestro de productos. Ahora bien, resulta que en el maestro de productos el campo que tengo para poner la descripción no me alcanza para que sea lo más acertada posible o con la mayor descripción, pero tenemos que tratar de que, que el campo de la descripción del producto, que es la que se inserta en el ticket factura o en la factura, describa de la mejor manera al producto. Eso sobre todo para dejarlo tranquilo al cliente, porque el cliente no se fija en el código. El cliente cuando va y revisa una factura o un ticket factura, lo que revisa, digamos así, o sea, no es el código, sino la descripción. Otro tema, ventas anuladas y no refacturadas. Todas las ventas anuladas tienen que llamar la atención, cualquiera sea la causa, perdón, de la anulación, nos tiene que llamar la atención y las tenemos que someter a un proceso de control especial. Relación de descuentos, ventas por cliente. Normalmente los descuentos sobre operaciones de venta tienen que estar autorizados. Normalmente la política tiene que definir, por ejemplo, que las operaciones de descuentos sean autorizadas por el jefe del salón de ventas. Vamos al caso de una empresa, qué sé yo, de pronto textil, como Tienda San Juan, o como de ese tipo de negocios, el descuento sobre un producto normalmente lo hace el jefe del salón de ventas. Para eso está habilitado. Pero al momento de facturar con ese descuento, el sistema debería pedir una clave de autorización a la persona que está habilitada para poder efectuar el descuento. Y no que sea de manera verbal, y no que sea solamente con una seña, o que sea a través de una llamada telefónica, sino que esto se tiene que hacer a través del sistema con una determinada clave para que todos los descuentos que se otorguen deban estar debidamente autorizados. Y luego que hacer un vínculo entre descuentos, clientes y operaciones de venta. En el caso de la venta minorista, como el caso que acabamos de mencionar, el ejemplo de esa empresa, lo que yo voy a ver es hacer el análisis al final del día, supongamos de todas las operaciones de ventas que han tenido un descuento, para ver la razonabilidad, si todos esos descuentos han tenido la correspondiente autorización. En cambio, si estoy en una empresa que trabaja, supongamos, en cuenta corriente, y se ha dado descuentos en las ventas en cuenta corriente de un determinado cliente, puedo analizar todo lo que serían las operaciones de un mes y de pronto ver si hay relación, primero, entre el monto de la venta y el descuento otorgado, y por otro lado, si este descuento tiene la correspondiente autorización. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer un relevamiento de una empresa de golosinas de acá de Tucumán, en donde la venta para todos aquellos empleados de la empresa y para los profesionales vinculados a la empresa, era el contador, el abogado, el asesor contable que tenía, el contador, el asesor jurídico, el abogado, los empleados de la compañía, el gerente, tenían todos asociados un descuento cada vez que ellos compraban en esta empresa de golosinas. Entonces, cada vez que se hacía el control de los descuentos, se verificaba porque cada uno de estos clientes tenía un código especial asociado para tener el descuento, ¿sí? Entonces se hacía el control en la base de datos de las facturas de, por un lado, el código de este tipo de clientes y si era coherente con el descuento que se le había otorgado. En algunos casos era el 15%, en otros casos era el 10%. Bueno, esto también es estadístico, de ventas por cliente. Otros indicadores son notas de crédito, ya hemos hablado de las notas de crédito,
Lo respecto a los clientes duplicados, es lo mismo que hemos visto para el tema de créditos. Hay que trabajar, digamos, con las bases de datos de cliente y ver que no tengamos duplicado los quits, los nombres. E incluso podemos tener casos de una de las situaciones que estaba marcada por la UIF como uno de los controles a hacer, era que debía llamar la atención clientes que tenían distintos quits, por ejemplo, pero todos tenían el mismo domicilio. Y es real, eso ocurre muchísimo en algunos grupos económicos e incluso en algunos casos son las llamadas empresas fantasmas que de pronto tienen, son distintos quits, distintas razones sociales, pero de pronto un solo domicilio. Eso también es como que nos tiene que llamar la atención. Recibos no aplicados a factura es porque en realidad lo que se hizo fue la cobranza de un concepto dado y no está aplicado a una factura. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando recibimos anticipos. Entonces eso hay que revisarlo. Es correcto, en una de esas, digamos, se hizo la cobranza del anticipo, pero todavía no se hizo el proceso de la facturación. Pero es un recibo pendiente de aplicarse a una factura y lo tengo que tener individualizado para hacerle el seguimiento. Después tenemos las bonificaciones al cliente, que vale todo lo que hemos dicho con respecto a los descuentos, y devoluciones luego de cada cierre del ejercicio. Esto suele ser un fraude contable. ¿Por qué? ¿Por qué un fraude contable? Incluso algunos de los ejemplos que les he dado para que lean, cuando hemos visto el tema de los fraudes corporativos, es cuando nosotros emitimos mucha cantidad de facturas cercano al cierre del ejercicio. Supongamos que la empresa cierra ejercicio el 31 de diciembre y empezamos a subir el nivel de facturación en octubre, noviembre y diciembre, pero luego, pasado el cierre del ejercicio, con un cierto criterio razonable, digamos así, se empiezan a hacer los procesos de emisión de las notas de crédito. ¿Qué he logrado yo con esto? Que al 31 de diciembre tengo un importantísimo nivel de ventas, fruto de la facturación, y tengo un activo importante dentro del estado patrimonial, que es en los créditos por venta. Entonces, esto es una forma de pronto le he dado fortaleza financiera y fortaleza económica más que financiera a los estados contables, porque de pronto estoy pidiendo un crédito, porque de pronto estoy pidiendo que me califiquen, o sea, por otras razones, pero eso no es real. Bien, hasta aquí digamos lo que serían una serie de indicadores, pero al mismo tiempo que hemos ido viendo los indicadores, hemos estado analizando algunas medidas de control interno. Ahora vamos a revisar algunas que nos quedan, digamos, por ver, de las cuales ustedes ya las conocen, porque incluso las han visto en los procedimientos. Dice, todo pedido del cliente debe ser sometido a revisión y aprobación antes del envío de los bienes. Todo pedido del cliente debe ser sometido a revisión. Eso es lo que hacemos en la operatoria, donde nos llega el pedido del cliente a través o de una orden de compra, o nos llega el pedido del cliente a través de una nota de pedido, o nos llega el pedido del cliente a través de un correo electrónico, o la nota de pedido del viajante. Todas esas son las formas que puede llegar el pedido del cliente. Todo el pedido del cliente tiene que ser revisado y aprobado. En este caso, el departamento de venta, cotizaciones y cliente hace toda la revisión de la operación de la venta, ve si tenemos el producto, verifica los precios, dijimos que eso es una función de ventas, verificamos el producto, verificamos el precio, verificamos si el cliente está mandándome el pedido de acuerdo al plazo que yo le había pedido que me lo mande, porque de pronto el cliente pidió a la empresa un presupuesto, o sea, todo eso lo verifica venta. Pero todo lo que tiene que ver si el cliente está en condiciones de operar dentro con ese nuevo pedido, lo tiene que determinar créditos. O sea, por eso el pedido va a concesión de créditos y luego va la nota de venta a concesión de créditos para que la firme y la valide. ¿Por qué? Porque créditos, el área de créditos es el que tiene que revisar la situación de solvencia y de que el cliente esté en condiciones de pagar esa factura, o sea, que esté en condiciones de cumplir, digamos, con el crédito o con la cuenta corriente, en cuanto al riesgo asociado.
Deben estar separadas las funciones de facturación de la función de envío de bienes, esto lo tenemos también. Si la facturación es en la venta minorista, ya sea que sea de contado, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, factura el área de ventas, ejecución de ventas, que es específicamente los vendedores. Si la venta es a crédito en mensualidades, que sigue siendo una venta minorista, factura ejecución de ventas. Pero si en cambio estamos a que la venta es en cuenta corriente, factura el sector facturación de contaduría. Por lo tanto, en todos los casos, la facturación no la hace quien entrega los bienes, porque quien entrega los bienes, en el caso de la venta minorista, lo va a hacer el empaque. Y en el caso de la venta a crédito a mensualidades, venta a mensualidades, como ustedes han visto los modelos, lo puede hacer el empaque o lo puede hacer el sector expedición de almacenes. Y en el caso de las ventas cuentas corrientes, quien entrega el producto es expedición del almacén, la sección de expedición de almacenes. Entonces, tenemos que cumplir con esa separación de funciones. Deben estar separadas las funciones de facturación de quienes instrumentan y analizan los créditos. ¿Cómo lo resolvimos nosotros? Dijimos que todo lo que es facturación o está en el departamento venta o está en el departamento contaduría. Y todo lo que hace instrumentación y análisis de crédito lo tiene el departamento créditos. Pero por eso es muy importante esta separación de funciones cuando ustedes vayan a diseñar ustedes los modelos de las empresas que les toque hacer el trabajo de consultoría de organización. O cuando ustedes sean los gerentes de una compañía, o cuando ustedes sean los dueños de una compañía. Tienen que tener muy claro que la actividad de control, que se llama separación de funciones, es una de las más importantes dentro de las acciones de control que podemos llevar a cabo, ¿sí? Y algunas veces me preguntarán, pero si tenemos pocos empleados, hagamos una arquitectura de funciones entre esos pocos empleados, de tal manera que un solo empleado no tenga todo el vínculo con un cliente, desde que se le autoriza el crédito, se le emite la factura y se le entrega el bien. Un solo empleado con todas esas tareas y sus funciones no debería ser. Entonces, aún cuando tengamos pocos empleados, tratemos de organizarlos a ellos de tal manera que las funciones puedan estar separadas. Las facturas deben estar renumeradas, ya lo dijimos. Las facturas deben verificarse todo lo que son cálculos, eso lo hace a través de los sistemas. El departamento crédito independiente de ventas y de cobranza, ellos también ya lo vimos. Requerir la aprobación de un funcionario responsable para dar de baja esto es muy importante. Cuando nosotros determinamos que un cliente es incobrable, eso tiene que estar puesto en las políticas de crédito. ¿Cuándo determinamos que el cliente es un incobrable? Eso es una definición que tiene que hacerlo tanto el área de crédito como el área jurídica y contable. Cuando el cliente ya tiene condición de incobrable, la baja de ese cliente de los créditos por ventas, donde tengo los deudores por ventas, ya sea que sea un cliente en cuenta corriente o un cliente por crédito en mensualidades, esa baja o calificación, porque no es al cliente, sí se lo mantiene en la base de datos, pero calificado de otra manera, tiene que tener un proceso de autorización. Y la autorización se hace a través de una firma. Y si lo tengo que hacer en el sistema, lo tengo que hacer a través de una clave. Pero tiene que estar bien identificado quién hace la reclasificación o la recalificación del cliente o la baja del cliente porque se ha convertido en un crédito en incobrable. Los casos de lo mismo que los descuentos, ya dijimos que todo tipo de descuentos, bonificaciones, etcétera, tienen que tener también una determinada autorización. Y eso tiene que estar escrito en el procedimiento, ¿no es cierto? Y tiene que estar escrito claramente quiénes van a ser los que van a autorizar, e incluso podemos tener niveles distintos de autorización. Bueno, conciliar los estados de cuenta con los clientes, ya lo dijimos, verificar la baja de productos con alguna rebaja o promoción. Ojo con esto, es muy común vender un producto, eso es uno de los fraudes de empleados muy común, vendemos un producto como si fuese que está en promoción, o como si fuese que el producto está de segunda selección, y en realidad estamos vendiendo un producto que no está en la promoción, o un producto que sí está en buenas condiciones. Entonces, la verificación
de quien entrega los productos y verifica en el empaque, por ejemplo, cruza la factura con el producto en sí mismo y con el código del producto, tiene que verificar esto, que corresponda que el producto que se está entregando realmente sea el que esté con la rebaja por la promoción o la rebaja porque tiene algún tipo de daño porque es de segunda selección. Lo de las personas independientes, ya hemos dicho también que tiene que ver con la separación de funciones, pero esto es para comparar los estados mensuales con el balance, encontrando diferencias. Estas son las revisiones con los registros. Y la rotación de los empleados a través de los distintos sectores. En el área de créditos es muy importante rotarlos al personal de instrumentación de créditos. Es difícil rotarlos con el personal de concesión, porque en el personal de concesión de créditos normalmente tenemos especialistas. Pero de tanto en tanto, cuando tenemos tal vez asignado a los que hacen la instrumentación de crédito para atender, por un lado créditos minoristas, por otro lado créditos en cuenta corriente, rotarlos entre ellos. O de pronto rotarlos entre los que atienden a los clientes de la sucursal sur, de la sucursal norte. Hay que buscar alguna metodología para hacer el proceso de rotación. O de pronto los empleados de concesión de créditos, cuando se los organiza para atender determinadas carteras. Entonces se le dice, a cada empleado se le dice, vos vas a atender al cliente a estas 10 empresas, y se le da 10 empresas que ese empleado de concesión atiende a esas 10 empresas. Y otro de los empleados de concesión atiende a otras 10 o 15 empresas y así. O sea, están divididos. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se hace un proceso de rotación entre ellos pasado X tiempo. Tal vez una vez al año se hace la rotación o una vez cada 6 meses. Una de las herramientas que utilizamos para evaluar el control interno es los cuestionarios de control interno. Este es un modelo de cuestionario de control interno. Este modelo que ustedes ven acá, lo van a ver con mucho detalle para aquellos que están cursando la carrera de contador cuando hagan auditoría 1. ¿Por qué? Porque auditoría 1 es la materia en donde ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con auditoría operativa. O sea, la auditoría que viene a evaluar el control interno. Entonces, ahí van a ver, estos son cuestionarios que utilizan los auditores para hacer la evaluación del sistema de control interno. Yo se los muestro como un modelo. ¿Por qué? Porque este tipo de cuestionarios también sirve para hacer el proceso de supervisión o de evaluación, tanto la permanente, digamos así, la que hace un jefe sobre su área, o bien el auditor interno o el auditor externo, que es lo que les acababa de decir. Por lo tanto, es importante manejar este tipo de herramientas, sobre todo cuando se diseñan los sistemas de supervisión, porque de pronto, digamos, de estas preguntas las puede manejar perfectamente el gerente comercial o el jefe del departamento de ventas, o bien aplicarla al cuestionario el gerente financiero y el departamento crédito, ¿sí? O sea que eso es importante tenerlo presente. Y por último, acá tienen otro modelo de actividades de control que también tienen que ver con la separación de funciones, con el circuito de aprobación, cómo se hace la aprobación de las bonificaciones, los movimientos de bienes que tienen que estar todos respaldados. Esto ya lo vimos cuando vimos las acciones de control del área almacenes y la prenumeración de los documentos y el control de la facturación. Como ven, de alguna manera, los tipos de control interno, de acciones de control, son similares. Lo que pasa es que hay que aplicarlos a las distintas realidades de cada una de las empresas y a los distintos circuitos, ¿sí? Porque separación de funciones es una de las acciones de control más válida, la pueden aplicar cualquier tipo de empresa, pero van a ser diferentes según el tipo de empresa, digamos, cómo separo. No es lo mismo una separación de funciones, una empresa comercial, como puede ser Tienda San Juan, que una separación de funciones en una empresa que venda maquinarias agrícolas, o en una empresa que venda, supongamos, un mayorista de productos agroquímicos. Entonces, esto depende de las empresas, pero la acción, separación de funciones,
sí la van a tener presente, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta a medida que vayan diseñando sus modelos de control interno. Bien, entonces ahora veamos si tienen algún tipo de pregunta o les ha quedado algún tipo de duda. Las preguntas pueden ser tanto del tema de hoy, de la clase de hoy, como también de alguna otra clase o vinculadas a la materia en sí. Disculpen que haya ido tan rápido, digamos, pero bueno, querría saber si tienen alguna duda. ¿Hasta qué clase va el parcial? No, el tema del parcial es así. Nosotros vamos a dictar, de las clases teóricas, está faltando ver el tema de análisis de sistemas administrativos, porque fíjense que nosotros llegamos a ver todo lo que sean los circuitos que están en los cursogramas, los procedimientos con cursogramas que tenemos en el cuadernillo, son los que van a ver hasta la clase del día martes. Porque el día jueves vamos a hacer un caso práctico y el viernes van a tener también, los de la semana que viene, van a tener clase práctica. Ya vamos a ver cómo nos organizamos para que puedan asistir todos a esas clases. Vamos a hacer diferentes casos de todo lo que va al primer parcial. O sea que vamos a tener casos prácticos a desarrollar, tanto el jueves como el viernes de la próxima semana. Respecto a las clases teóricas, en principio nosotros tenemos que empezar con el concepto de análisis de sistemas administrativos, porque ustedes ya con el profesor han visto lo que es la matriz de sistemas administrativos. Tenemos que entrar ahora en la etapa de análisis y de los informes para la dirección, o sea, los que son reportes para la dirección. En principio no he hablado yo todavía con el profesor León, con Alejandro, pero tenemos que evaluar si alguno de esos dos temas va a ir para el parcial. Pero lo que es eso, les debo la respuesta. De todas maneras, la idea es que el lunes ya les avisemos exactamente qué es lo que va a ir para el parcial desde el punto de vista de las teóricas. De las clases prácticas, sí, ya saben, es lo que va hasta la clase del día martes. Y las prácticas que van a ver el día jueves y el día viernes de la próxima semana, que también van a tener casos prácticos. Ya vemos cómo nos vamos a organizar. ¿Ha quedado claro? ¿Cómo se pueden tomar las acciones de control? Bien, las formas que normalmente tenemos para tomar las acciones de control puede ser el diseño de una pequeña matriz, o sea, se les da una operación determinada y ustedes, supongamos del circuito de compras, una operación, ¿no? O bien de pronto se les puede dar una operación de crédito y ustedes tienen que construirle la matriz, o sea, definirle el objetivo, clasificarlo ese objetivo, ponerle los riesgos y definir las acciones de control. Esa sería una forma. La otra forma, supongamos, es que se le da un listado de acciones y ustedes las tendrían que clasificar si es una acción de control, o si es una acción de supervisión permanente, o si es una acción de supervisión independiente o periódica. Otra manera de tomar acciones de control, o de pronto de tomar el tema control interno, es describirle una pequeña situación de fraude, y de pronto que ustedes definan, a partir de esa descripción, cuáles podrían haber sido las acciones de control para evitarlo al fraude, o para minimizarlo al fraude. O sea, a partir de un pequeño caso, ustedes proponen un conjunto de, puede ser 1, 2, 3 acciones de control, de que podrían haber minimizado o evitado ese fraude. Normalmente siempre tengan en cuenta que cuando tomamos acciones de control, probablemente se tome el tema riesgo, o sea, se diga, bueno, pero ¿cuál es el riesgo que vos estás limitando con esa acción de control? O sea, esas son las formas normalmente habituales que veníamos tomando el tema control interno a nivel de parciales, ¿no? Estoy hablando siempre a nivel de parciales. O una línea de una matriz, o esto que es un pequeño caso de análisis de una situación fraudulenta, o de pronto identificación
Se les da las acciones y ustedes las tienen que identificar de qué se trata. Generalmente va por ese tipo, o de pronto, no, también puede ser que de pronto se les diga, a ver, estamos ante una empresa que da créditos a mensualidades, como una casa de artículos del hogar, y que de pronto digan, propongan ustedes cuáles serían las acciones de control que tendría que llevar el sistema de información del departamento créditos. El sistema de información del departamento crédito de este tipo de empresa. Entonces, ¿qué tiene que decir? Bueno, vos cuando que el acceso a la base de datos de clientes rechazados o clientes aprobados tenga una clave, o sea que se pueda acceder solamente con una clave para identificar quién accede. Otra acción de control es que el diseño de la solicitud de crédito esté prediseñada de tal forma que el cliente tenga que cubrir todos los campos de esa solicitud y que ustedes digan que a la solicitud le ponen cuáles serían los campos obligatorios en el momento que el cliente tiene que llenar. Esas son dos acciones de control, por ejemplo, del sistema de información. O sea, se les pide ejemplos. Siempre el tema de los contenidos teóricos, en principio tratamos de tomarlos desde el punto de vista de la aplicación. Puede ser también que haya una que otra pregunta de respuesta teórica, pero son las menos, digamos. El primer ejemplo de ponerla... Espérate que te voy a leer entera. Me estás diciendo que la última duda con respecto al primer ejemplo de armar la matriz y poner las acciones, ¿deberíamos poner todas las acciones de control o solo no? Acuérdense que cuando vimos las matrices de control, yo les dije que en realidad lo mínimo que tendría que hacer es, si yo defino un objetivo, tengo que definir un objetivo, por lo menos un riesgo. Lo que puede ocurrir es que al hacerla la línea de una matriz más grande, pero se les pide solo una línea, ustedes se les diga, bueno, para esta operación indique 3 acciones de control. Eso quiere decir que a esa operación tienes que definir el objetivo, definido el objetivo se tiene que ver los riesgos, que puede ser uno solo, pero sí tiene que haber 3 acciones de control, ¿sí? Esa sería la forma. O bien una sola. Uno evalúa, digamos, este tipo de preguntas de tal manera de que no les lleve mucho tiempo en términos de desarrollarlas para poder aprovecharlo al tiempo asignado al examen. Esa sería la idea. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen otra duda, ya saben, conmigo se pueden comunicar vía correo y hacerme las consultas necesarias. Creo que yo ya no tengo otra clase con ustedes hasta el momento del parcial, así que bueno, cualquier duda, yo creo que las clases de la semana que viene ya son las del profesor Alejandro. Así que muchísimas gracias, chicos, espero que haya sido clara la clase y bueno, espero verlos pronto de nuevo, ¿no? Muchísimas gracias.